mí tiene que tener revelación, si no, no sirve. El Señor nos ha convocado para algo bueno, para algo grande, para algo poderoso. Siempre que tenemos un encuentro así, debemos tener expectativas. No pensar, estoy en un encuentro más y si el Señor nos convoca es porque Él quiere hacer algo más, profundizar más. Damos gracias a Dios por la palabra de anoche. Fue muy importante para recordarnos sobre qué fundamento nuestra vida está caminando. Vamos a leer dos textos esta mañana para empezar. Yo voy a hablar de la iglesia, pero quiero leer dos textos que son sumamente importantes, dos declaraciones de Jesús que cambiaron el curso de la historia. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Leamos todos juntos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hablan muy despacito ustedes, vamos a leer de nuevo. Todos juntos. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué declaración tremenda de Jesús. Saben ustedes que la gente no lo entendió, pero el mundo espiritual tembló. Era como si Jesús dijera: Satanás, te llegó la hora. Se cumplió el tiempo. El reino de Dios está aquí, en vivo y en directo, en la persona de Jesucristo. Qué declaración tremenda. Y la otra está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús preguntando a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy importante, puesto que estaba cerca de una imagen del César que divinizaba al César. Y dice entonces, el versículo 18, cuando Pedro tiene la revelación: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evidentemente Jesús no estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino sobre la revelación que Pedro había dado en ese momento por inspiración divina. Pero Pedro y los demás iban a ser parte de este fundamento, lo que en construcción se llama el sobrecimiento. Pero el cimiento era y es Jesucristo, la persona de Él. Bendito sea el Señor. Estas dos declaraciones cambiaron la historia de la humanidad. El primero que leíamos fue el anuncio más glorioso: el gobierno de Dios se ha acercado. Cuando el gobierno de Dios se acerca y llega a la vida de alguien, es tremendo, es revolucionario, es peligroso, porque va a cambiar todo. Jesús no viene para hacer arreglitos en nosotros, viene para cambiar todo. Amén. Él no hace parches, no hace costuritas, Él hace un cambio total. Bendito sea su nombre. Quiero que hablemos respecto de la iglesia, su fundamento. Ayer Jorge hacía una pregunta: ¿para qué existe el universo? ¿Para qué existimos nosotros? ¿Para qué existe la iglesia, agrego yo?
¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Qué tuvo en mente Dios cuando en Cristo dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer contra ella? ¿Tendrá algo importante Dios en mente con la iglesia? Es lo que vamos a ver. Hay raíces históricas de la iglesia que vienen desde el Antiguo Testamento. La Biblia es un compendio, es un grupo de libros que se complementa entre sí. No se puede dejar de lado el Antiguo Testamento sin ver toda la sombra, los prototipos que habían allí, que iban a manifestarse. Los misterios escondidos iban a llegar a ser revelados, y gracias a Dios que así ha sido. Jesucristo, el gran misterio, fue revelado a la iglesia y está siendo revelado. De modo que si bien en el Antiguo Testamento no se inicia la iglesia en el sentido que se presenta en el Nuevo Testamento, sin embargo, por la sabiduría y misericordia de Dios ya se presentan elementos que darán fundamento sólido a la parte del proyecto de Dios que se concentra en la iglesia. Es sumamente importante reconocer este factor porque lleva al que estudia la palabra de Dios a comprender otros elementos. Por ejemplo, la profunda unidad de la Escritura, que a pesar del tiempo y circunstancias en que fue escrita, está tejida cuidadosamente por la mano de Dios. Y podemos también entender cómo el Nuevo Testamento no se da ni se comprende sin el Antiguo y viceversa, aunque sí debemos aprender a trazar las líneas de lo que continúa de uno u otro, también lo que fue interrumpido a causa del pecado. Fíjense que hay una serie de acontecimientos altamente significativos e importantes que se dieron en un lapso muy breve y antecedieron al surgimiento de la iglesia cristiana, y entre estos elementos sobresalientes está el ministerio de Juan el Bautista. Durante su carrera profética, este hombre de Dios primeramente anuncia un mensaje que demanda a la gente arrepentimiento ante Dios. Era tremendo Juan el Bautista para predicar. No tenía ningún temor. Le predicaba a reyes y a la gente y decía la verdad. Él tenía una actitud nueva ante la religiosidad y una expresión de genuina sinceridad e integridad ante sus semejantes. Todo ello debido a que preparaba el camino al que habría de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista era este precursor de Jesucristo. Esto lo pueden leer en Mateo 3, del 1 al 2, en Lucas 3, 1 al 18, los que están anotando para que lo vean y estudien bien. Juan el Bautista es quien señala específicamente al que habría de sentar las bases para la nueva comunidad, con la cual Dios llevaría adelante su plan redentor en el mundo. Presenta a Jesús como el que es antes de mí, aunque Juan nació primero que Jesús. ¿Cómo lo presenta Juan? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Hijo de Dios, al descender el Espíritu Santo en forma de paloma el día de su bautismo, Juan lo hizo de tal manera que sus discípulos empezaron a seguir a Jesús. Con ellos empezó a formarse el núcleo con el cual se fundó la iglesia. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 26 y 27.
Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Él es antes que yo. ¿A qué se refería Juan? A lo que anoche escuchamos. Jesús estaba antes que él, en la eternidad. Él es antes que yo. Y él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aunque Juan el Bautista nunca conoció la iglesia, en modo indirecto le brindó su apoyo. Cuando el apóstol Pedro habla en Jope al gentil Cornelio y a otros que él había reunido, Pedro da por sentado que el ministerio de Juan el Bautista se había divulgado por toda Judea y Galilea. Vaya a saber si Cornelio no alcanzó alguna de estas predicaciones de Juan el Bautista, porque Cornelio vino a conocer más a Dios a través de Pedro, pero ¿quién le hizo saber la noticia de Dios? Tal vez fue el ministerio de Juan el Bautista, no sabemos. Hay cosas que están entretejidas tan hermosamente en la Escritura. Cuando Pablo llegó a la lejana ciudad de Éfeso, encontró un grupo de personas que habían sido bautizadas por Juan. ¿Se acuerdan? En Hechos 19:3. Con ese grupo, al ser bautizado en el nombre de Jesús, se establece una importantísima avanzada en la iglesia cristiana en Asia Menor. Parece que el ministerio de Juan el Bautista tenía un efecto más allá de donde él había comenzado su ministerio. Aunque en materia de discusión muchos opinan que las palabras de Jesús en Samaria eran una referencia al testimonio de Juan el Bautista, la gente de dicha región sabemos que Samaria, después de Jerusalén, recibió el Evangelio con gran gozo. Todos se acuerdan del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y así como los casos citados, no sabemos en qué manera el ministerio de Juan preparó otros terrenos y corazones para el establecimiento en el futuro de las iglesias cristianas. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 17. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y todo el resto, voy a saltarme unos versículos. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Yo creo que la influencia del ministerio de Juan llevó a mucha gente a estar preparada, porque eso era lo que iba a hacer él, estar preparadas para recibir el Evangelio del reino de Dios. Desde otro punto de vista, vale la pena notar cómo de nuevo en ese caso las piezas aparentemente tan separadas en el plan de Dios están perfectamente armonizadas y coordinadas. Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua dispensación, del antiguo tiempo, del antiguo pacto,
viene a servir indirectamente como eslabón para lo nuevo que Dios estaba creando, su iglesia. Las palabras de Jesús respecto de Juan dice que no hubo profeta mayor nacido de mujer como Juan el Bautista. Pero la ley y los profetas fueron hasta Juan, dice Jesús. Desde entonces, ¿qué pasó? El reino de Dios es anunciado. Hay otro tiempo, hay otra historia. Otro de los elementos sumamente importantes es el ministerio de Jesucristo antes de que la iglesia empiece a funcionar en la tierra. Indudablemente que es mucho lo que se puede decir sobre la manera en que contribuyó el ministerio de Jesucristo en el surgimiento de la iglesia. Podemos citar lo más notorio. Por un lado, llama mucho la atención el hecho de que Jesús casi no se refiriera a la iglesia. Él no predicaba a la iglesia, predicaba el reino. Él 2 veces hizo referencia a la iglesia. En Mateo, donde leíamos recién, aparecen 2 únicas citas sobre esta roca edificaré mi iglesia, y después en Mateo 18, 17, cuando habla de un problema que existe en la iglesia de una localidad. Aquí se habla de 2 expresiones de la iglesia. Primero, Mateo 16, 18 se habla de la iglesia universal, la iglesia que iba a levantarse en todo el mundo. Algunos le llaman la iglesia mística, invisible. Pero la iglesia no es ni mística ni invisible, la iglesia es real. Y la realidad de esa iglesia se expresa en la localidad. Aquí estamos reunidos en una ciudad, Concepción. Aquí existe una sola iglesia. Aunque congregaciones hay muchas y formas y cosas por el estilo, también hay muy variadas cosas que se hacen, pero la iglesia delante de los ojos de Dios es una sola. Y Él viene a buscar una sola iglesia. Amén. Y esta expresión que Jesús le da a la iglesia cuando dice: yo edificaré mi iglesia. Qué bueno que quedó claro eso, ¿no? No son mis iglesias. A veces cuando se habla de las iglesias se refiere a una región, pero nunca a varias iglesias en una ciudad. Con toda la referencia de Mateo 16, 18 es suficiente para comprender lo que Jesús ya tenía en mente, teniendo en vista el hecho de que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio poder para ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. El reino se abrió a todos. Jesús vino a los suyos, no le recibieron, pero Él abrió la puerta a todos. Y a Pedro le dio una misión cuando le dice: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates será desatado en el cielo. Y de hecho Pedro tuvo esa oportunidad. El día de Pentecostés se levantó y predicó, especialmente a los judíos. Pero en la casa de Cornelio se abrió otra puerta hacia los gentiles. Claro, fue difícil para Pedro, porque ustedes saben que para los judíos entrar en la casa de un gentil era abominación. Y ese fue el saludito que le dio Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. No saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Un saludo bien bonito, ¿no? Pero era la verdad. Allí Pedro tuvo la revelación. Dice: Dios me enseñó que a nadie llame común o inmundo. Allí le cayó la chaucha, le vino la revelación. Bendito sea el Señor. También es necesario tener presente el papel que ocupa el Señor Jesús al venir, por un lado, a hacer lo que ni la nación judía ni nadie había hecho: cumplir la ley. Jesús, como ayer escuchamos, se hizo hombre. Y esto tiene varias connotaciones.
hacerse hombre significaba una identificación con nosotros. Por otro lado, era la muestra que el Padre quería traer al mundo de que así como ese Hijo, hecho carne, semejante a nosotros, se podía hacer la voluntad del Padre. Amén. También Jesucristo, con ese cuerpo como el nuestro, pudo ir a la cruz, llevando el pecado nuestro. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la calidad de la vida de Dios. Bendito sea el Señor. Por acá hay asientos, los que tengan un asiento ocupado, levanten la mano para que los hermanos que están llegando, por favor, aprovechen.